Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de YouTube. Mi nombre es Nuria Cabezas, soy fundadora y creadora de contenido en la plataforma de educación musical online Music Wayside Oboe y hoy comparto con todos vosotros la entrevista realizada a Daniel Fuster, profesor de oboe en el Conservatorio Liceu de Barcelona y en la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento ESMAR en Valencia, España. Hi everyone, how are you? Welcome one more day to the YouTube channel. I'm Nuria Cabezas, founder and content creator on the online music platform called Music Wayside Oboe, and today I share with all of you the interview with Daniel Fuster, teacher at the Conservatorio Liceu in Barcelona and at the Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento, ESMAR, in Valencia, Spain. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Nuria. Pues aquí en Valencia con un buen solecito y muy a gusto y muy contento de verte de nuevo. Genial, muchas gracias. Y bueno, yo también muy contenta de tenerte aquí con todos nosotros participando en el ciclo de entrevistas de Music Wayside. Es un placer. Y voy a hacer una pequeña introducción de Daniel Fuster, que es profesor de oboe en el Conservatorio Liceu de Barcelona y en la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento ESMAR en Valencia. Que bueno, muchos lo conocéis, pero sobre todo para la gente que nos sigue desde fuera de España, pues para que tengáis una pequeña referencia de Daniel. Y vamos a empezar con la primera pregunta, y es que Daniel nace en Valencia, en España, donde comienza sus estudios musicales a la edad de 9 años y más tarde se traslada al Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia. Bueno, Daniel, pues me gustaría empezar preguntándote cómo fueron tus inicios con la música desde niño y cómo fue el descubrimiento del oboe. Pues mis inicios fueron bastante tempranos y yo, bueno, sabéis que en Valencia, bueno, en otros lugares de España también, pero en Valencia especialmente, cada pueblo tiene su banda, o en mi caso, en el mío hay dos, con sus escuelas de música y una gran tradición, ¿no?, de bandas. Y yo justamente vivía encima del local de la banda, donde ensayaban y daban clases. Y me cuenta mi madre que un día paseando, pues yo escuché la voz del sonido de un oboe y mamá, no sé, me llamó la atención, le hice entrar. Recuerdo a que el profesor de oboe me dio la caña, ¿no?, para probar y tal, pité, no sé, y me dijo, bueno, traiga al chiquillo el año que viene o lo que sea, porque yo era muy pequeñito todavía. Y nada, y en cuanto pude apuntarme a la banda, que entonces no era como ahora, que empieza muy temprano, a los 7 o 8 años me apunté y así. Mi abuelo, sí que es verdad que mi abuelo y mi tío tocaban el oboe. Lo que pasa es que mi abuelo había dejado de tocar cuando dejó de hacer el servicio militar y mi tío igual, por lo cual yo no era consciente de ello y son casualidades de la vida, ¿no? Pero algo había por ahí ya en los genes. Sí, eso ya venía ahí de herencia genética, ya lo tenías en el subconsciente, ahí te tiraba. Sí. Traía el Salviani en plena ya. Por eso cuando lo escuchaste ya dijiste, uy, esto me resulta familiar. Suena a mí. Sí, así fue. Muy bonito, genial. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de tu etapa de formación, y es que realizas tus estudios musicales en Valencia, como hemos comentado, con Jesús Fuster y Francisco Salanova, y en el 2002 te trasladas a Leipzig para estudiar con Christian Betze, y también más adelante en Salzburgo con el oboísta Stefan Schilling. Bueno, pues me gustaría preguntarte qué significaron para ti cada una de estas etapas de formación y cómo describirías tu experiencia de estudiar en el extranjero. Pues yo la verdad es que considero que he tenido muchísima suerte en mi formación, tanto aquí en Valencia como más tarde. Mi paso con Salanova fue bastante fugaz, porque solo hice el superior y uno de los dos cursos, uno lo hice libre y el otro oficial, con lo cual mi contacto con él fue muy breve. Realmente mi profesor desde preparatorio hasta que acabé la carrera y después continué estudiando con él y del que más tarde hablaremos, porque a día de hoy pues tenemos un ensemble de cámara juntos y colabora conmigo en el conservatorio, fue Jesús Fuster. Para mí ha sido primero un profesor y después todavía profesor, amigo, compañero y profesor de la vida en general, más que de oboe. Para mí es una persona
lo sabe todo el mundo, como un segundo padre, porque, bueno, por circunstancias de la vida hemos pasado muchas cosas juntos y entonces me ha enseñado, he tenido mucha suerte, me ha enseñado pues una filosofía de vida también ante el oboe, ante la música, desde la comunidad, desde intentar luchar por lo que crees con el instrumento y tocando y desde haciendo las cosas lo más honestamente posible. Después también tuve suerte, continué, como bien decías, en Leipzig con Christian Wetzel. También fue una época bonita, pero fugaz de alguna manera. Las circunstancias fueron un poco también extrañas en el sentido de que yo llegué a estudiar al Conservatorio de Leipzig, yo ya había acabado obviamente mi carrera en Valencia, y al poco tiempo de llegar fueron las pruebas en la Gewandhaus Orquesta, y tuve la suerte de acceder a la plaza y estuve en total 3 años en la orquesta en 2 fases diferentes. Y claro, yo acababa de llegar a estudiar y trabajé y estudié paralelamente. Yo estaba en el conservatorio y en la orquesta, con lo cual, pues, imagínate, ¿no? Un poco el ritmo diferente, ¿no? De un estudiante al uso. Entonces fue un poco, pues eso, un poco raro en ese sentido porque yo estaba muy involucrado ya en la orquesta y mi relación con el conservatorio fue menor que si se hubiese dedicado el tiempo a él. Y muy bien, con Cristian, muy bien. Después estuve trabajando y después al tiempo me fui a Salzburgo con Stefan Sigler. El año en que él aprobó la plaza en el Mozarteum, yo ya tenía contacto yo lo conozco a Stefan desde que tengo 17 años y en muchísimas ocasiones yo me había desplazado a Múnich, a su casa, a trabajar con él y entonces cuando vi la posibilidad de que él daba un máster en Salzburgo, lo dejé todo, y todo es todo, y me fui a estudiar con él y yo tenía ya mi trabajo en la orquesta y hablé con mis padres, les dije, mira, mi sueño ya sabéis que es estudiar con esta persona y voy a dejar de trabajar, voy a ser estudiante de nuevo, ¿no? Y obviamente me apoyaron y me fui a Salzburgo 2 años a estudiar con él. Claro, parece un periodo corto, pero es lo que yo te decía, yo ya conocí a Stefan mucho tiempo antes, por lo cual fue como culminar oficialmente los estudios con él, que ya había empezado de manera, pues eso, con viajes, cursos y con él. Y en este sentido, con Stefan es un poco, se repite la historia que con Jesús. Me encuentro, o sea, con una persona que te ayuda él no solo en el oboe, sino después es uno más de la familia, ¿no? Se ha ido de viaje con mis padres, viene de visita, es uno más. Y entonces es una relación muy, muy, muy especial. Y entonces creo que he tenido mucha suerte, por lo que decía al principio, porque me ha enseñado del oboe y de todo un poco en la vida en general. Me siento muy afortunado, ¿verdad? Fantástico. Y bueno, muy valiente también, como has comentado, cómo has ido intercalando tu vida profesional ya desde muy joven es continuar con tu formación y me parece, bueno, pues genial, ¿no? El no conformarse, el no estancarse, por así decir, en un sitio, sino tener esa capacidad de crecimiento, tanto personal como has comentado, como profesional, para seguir avanzando, ¿no? Y evolucionando. Y eso te ha llevado a conocer pues a diferentes profesores, diferentes ciudades por Europa y bueno, y una experiencia, por supuesto, pues fantástica. Así que ya de cara a lo mejor a compartir la experiencia con otras personas que estén planteándose en este momento continuar su formación de posgrado o máster, como has comentado, ya no solo en el extranjero, sino incluso también en España o no solo en Europa, sino fuera de Europa, que según tu experiencia, ya de vida en el extranjero, ya sea por orquesta o sea por estudios, ¿qué recomendaciones o qué consejos les darías a la hora de prepararse para tomar esa decisión? Pues es difícil, en el sentido de que yo cuando salí fuera, claro, de esto hace muchos años, yo era bastante más joven y ha cambiado todo por completo, ¿vale? Partimos de la base de que lo recomiendo al 100%. Pero vaya por delante que me parece, de hecho a mis alumnos les facilito el contacto
con otros profesores de fuera, los que tengo la suerte de al que sea, ¿no? Si conozco a alguien y lo puedo poner en contacto, perfecto, y me parece una opción vamos, totalmente recomendable, y así lo practico con ellos. Pero es verdad que me gustaría matizar que las cosas han cambiado mucho. En España, hacer un máster hace 20 años o 25 no es que no era como ahora, es que no era posible. No, para los músicos no existía la posibilidad, todo esto llegó más tarde y ahora casi que es casi obligatorio, ¿no? Que no tiene más, todo el mundo lo hace. Y claro, y la verdad es que también el panorama musical en España ha cambiado muchísimo. Todo, los profesores, la pedagogía, los centros, con lo cual a día de hoy no sabría bien qué decirte, porque antes era vámonos fuera porque aquí parece que lo que hay ya se ha acabado, ¿no? Y ahora mi opinión es que ahora aquí hay muchísimo y que vale realmente la pena quedarse, con lo cual no sabría qué decirte, o sea, me parecen ambas opciones casi por igual, de manera interesante, ¿no? Es porque ha cambiado todo mucho. Claro, sí, quizás ahora lo que es la formación como musical, ¿no? De posgrado o ya más encaminada a la especialización con el oboe en España, ahora sí que está la posibilidad de poderlo hacer, pero lo que te oferta al salir fuera o vivir fuera es más una cuestión de personal, ¿no? De aprender otro idioma, de desenvolverte en situaciones que pues te sacan un poco de tu zona, ¿no? De confort, que al final también eso revierte en la persona, ¿no? Y en el músico, en cómo... Esos son los pros, obviamente, que pesan en la opción de salir fuera. Yo tengo que agradecer al haber vivido fuera, la verdad es que muchísimos años, pues aprender otras lenguas, otras culturas, te abre la mente de manera, quiero decir, enorme, ¿no? Aprendes como decía la frase, la ignorancia de la cultura se cura viajando, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradezco a la vida haberme relacionado con gente de todos los países, lenguas, ideas, religiones, y eso me lo llevo para mí y tal. Lo que pasa es que, claro, también el mundo cambia mucho. O sea, yo cuando era a esa edad, la que tocaba irse fuera o quedarse, elegir, el contacto con el extranjero era también mucho más difícil, ya desde el punto de vista de los aviones, de los precios, ahora está todo a un clic y muy barato, ¿no? O sea, ahora, aunque tú tomes la decisión de quedarte aquí, el hecho de poder ir a hacer cursos fuera, que yo a mis alumnos, de verdad, cuando llega el verano y lo típico, que haces tú un curso y se apunte, no, iros fuera, que tenéis que ver otras cosas y sumar a vuestra experiencia todo lo que podáis. Y no hay ningún problema, ¿no? O sea, todo mucho más accesible. Pues me voy aquí, me voy allá, hago un curso, coger un avión con 60 euros, te plantas en cualquier parte del mundo. Con lo cual, por eso te decía que como ha cambiado todo tanto y el hacer otras cosas, cursos, incluso estudiar en el extranjero y vivir aquí, hay gente que lo hace, ¿no? Es decir, me desplazo una vez al mes y doy las clases. Está todo muy diferente, pero obviamente vivir fuera te aporta cosas muy enriquecedoras que quedarte no te las dan, desde luego. Totalmente de acuerdo, sí. Y también quizás valorar también o empezar a valorar o a poner en valor lo que tenemos aquí, ¿no? Y lo que a lo largo de muchísimos años se ha ido construyendo en España, pues de mano de muchísimos profesionales, tanto en el mundo de la interpretación como de la docencia, que como bien has dicho, hace años no estaba tan extendido o no había posibilidades de continuar estudios, como has comentado, y que hoy en día el nivel, por supuesto, ha subido muchísimo, tanto en docencia como en interpretación, el número de músicos que exporta el país, por así decirlo, si ya hablamos de oboístas, es impresionante, el nivel fantástico, y poner eso en valor también es importante, porque a veces se piensa que por el hecho de ir al extranjero o de ser de fuera es algo mejor o que puede ser diferente, ni mejor ni peor, pero que también aprendamos a valorar lo que aquí tenemos y bueno, hacérselo entender también y ver, ¿no? A personas o a lo mejor a jóvenes que no tienen esa perspectiva, pues que salgan, pero que les ayude luego esa experiencia a ver
con mayor claridad las oportunidades que pueden tener aquí. Totalmente de acuerdo. Así que bueno, genial, fantástico. Eso al fin y al cabo son buenas noticias, así que... Yo creo que sí. Bueno, pues vamos a hablar ahora un poco de tu faceta como oboe solista en orquesta, que ya has comentado antes, que has ido intercalando con tu etapa de formación, y es que has formado parte de reconocidas orquestas internacionales como la Gewandhaus de Leipzig, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera en Múnich, la Orquesta Sinfónica de la Radio en Frankfurt, la Sinfónica de Toscanini, la Orquesta de Córdoba, la Sinfónica de Sevilla, la Orquesta del Palau de les Arts o la Orquesta del Teatro Regio de Turín, entre otras, que seguro que me dejo un montón. Y bueno, pues la pregunta sería cómo era tu día a día en la orquesta, cómo te organizabas, cómo tenías tu plan de trabajo en esas etapas. Pues bueno, he tenido la suerte de bien como colaborador o bien trabajando, de estar en muchas orquestas de diferentes, he vivido en 5 países, ¿no? Diferentes, y la verdad es que cada sitio es un mundo. Mi día a día era, yo tuve la circunstancia que decía de irme a estudiar fuera y entrar. Mi primera orquesta en la cual yo trabajé, después de las típicas joven orquesta de Valencia y de tu ciudad y tal, fue en Leipzig, en Gewandhaus, o sea, la cual yo tenía los CDs, había estado la semana de antes o 2 semanas antes de hacer yo las pruebas, claro, voy a ir a la ciudad, voy a ver la Gewandhaus, tocando con Nobuko Imai, un concierto que no me acuerdo y tal, y de repente entré a ese monstruo, ¿no? Que era la Gewandhaus, muy joven. Realmente yo tenía 22, 23 años y claro, eso fue un aprendizaje forzoso y bueno, porque no, a ese ritmo no puedes, bueno, ya me adaptaré, ya. Entonces entras a trabajar con gente con tanta experiencia y en un sitio que todo funciona tan bien que realmente fue muy fácil mi día a día porque yo me dejaba, era la inercia, ¿no? Supongo que se puede equiparar a otras cosas cuando alguien entra en un gran club de fútbol o algo y dice, jolín, va todo tan bien que es que casi no tengo que hacer nada, ¿no? Tenemos todas las facilidades, en ese sentido allí lo teníamos todo, la ciudad de aquí prácticamente está rendida, por suerte, a la música, aquello es por y para la orquesta y entonces mi día a día en esa época fue muy, muy bonito, y bueno, y el resto de las orquestas también. Que tienes que organizar el tiempo, porque claro, tienes un trabajo, tenemos un instrumento que requiere una dedicación especial en cuanto a las cañas, y entonces te creas una rutina. Yo prácticamente cada día, con algunas excepciones, pero prácticamente cada día hacía cañas, por supuesto, porque claro, en la orquesta no paras de tocar y necesitas giras, etc. Y entonces, pues eso, o bien por la mañana o bien por la noche después de cenar, pues soy bastante nocturno. Y eso, pues me organizaba para hacer las cañas y sacar un rato para estudiar. Por supuesto, cada día creo que es básico el continuar, básico e ineludible, ¿no? El continuar formándonos. Y después ir a trabajar algo que mi abuela siempre... me dice, jolín, con lo que te gusta la música y lo que disfrutas y te pagan por ir a trabajar, ¿no? O sea, en ese sentido muy afortunado de que mi trabajo el día a día sea ir a ensayar a una orquesta. Para mí es fantástico el tiempo que he estado en la orquesta toda mi vida, hasta hace cuestión de 4 o 5 años y pues eso, muy bien, muy a gusto el día a día. Qué bien, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que dedicarse, ya no sea solo en el mundo de la música, sino dedicarse a lo que a uno le apasiona, sobre todo si es algo relativo con las artes y poder vivir de ello es un lujo. Y a día de hoy creo que todavía más. Así que somos muy afortunados, la verdad que sí. Sí. Así que bueno. Y ahora en tu faceta docente vamos a hablar un poquito y también tienes una larga trayectoria. Empezaste impartiendo clases en la Escuela Profesional de Música de Viana do Castelo en Portugal y en la actualidad en el Conservatorio Eliseu en Barcelona y en la Escuela Smart de Valencia.
Pues las preguntas serían, desde tu experiencia como docente, ¿qué consideras que es lo más importante que un profesor de oboe debe transmitir a sus alumnos en los años de formación? Pues, como decías, yo en la docencia también accedí incluso antes. Yo nada más acabar los estudios en Valencia, ese mismo verano aprobé una plaza de profesor en Portugal. Me fui a vivir allí y estuve 2 años. Y entonces era muy joven, tenía 20 años. Entonces, claro, yo ahora miro el profesor que era con 20 años y el de hoy vamos, alucino, ¿no? Conmigo mismo Entonces, al final yo creo que lo básico que un profesor puede aportar a un alumno es, por supuesto, que toque bien su instrumento, no toque bien en el sentido de que sea una gran figura, pero no dejas de ser un espejo para tus alumnos, entonces tienes que mantenerte en forma y, por supuesto, poder tocar y dar ejemplo de lo que quieres que ellos hagan. Siempre hay alumnos que te superan y eso es para mí la magia, ¿no? Que si no, no evolucionaríamos. Pero siempre eres un espejo, por lo cual tienes que transmitir, y sobre todo transmitir lo que yo he tenido la suerte de, como te decía antes, vivir en muchos lugares. Por suerte he conocido a muchísimos oboístas, intérpretes, profesores, y yo lo único que me considero es un transmisor de esas experiencias, emociones hacia mis alumnos. O sea, no creo que yo sea más ni menos que otras personas y que esté de profesor son circunstancias de la vida y ya está, a las cuales estoy muy agradecido y yo pues simplemente transmito eso. Claro, no puedes transmitir, no llevas la misma mochila de experiencias con 20 años que con 44, ¿no? Que tengo ahora. Entonces, en ese momento, de hecho, yo recuerdo la conversación con la directora del conservatorio cuando le dije, cuando acabé el curso, después del segundo año, me voy. Yo quería estudiar fuera, me había conocido a Cristian en un curso y dijo, yo, claro, tengo 20 años y me tengo que continuar formando. Y la mujer me decía, pero bueno, pedirás una excedencia, volverás. Digo, no, yo me voy de aquí porque yo pensé, digo, pero yo con 20 años, que mis alumnos, los más mayores, eran un poco más jóvenes que yo, digo, ¿qué les voy a decir? Si en ese momento se me daba mejor o peor tocar el oboe, bueno, esto era una cosa, una característica puntual, pero que yo no creo y mirándolo desde hoy digo, jolín, creo que acerté totalmente el marcharme, formarme y entonces más tarde yo realmente a la docencia por completo me dedico desde hace 6-7 años. De no estar ya más en una orquesta, he estado toda la vida y decir, me dedico exclusivamente a la docencia, en el punto en el que yo consideraba que tenía cosas interesantes que contar y decir. Ese es el camino. Genial, una historia también pues se repite, ¿no? Tanto en tu experiencia como en orquesta como en la docencia de hacer borrón y cuenta nueva y bueno, yo lo admiro, la verdad, me parece fantástico esa capacidad ¿no? De coger el toro por los cuernos y decir qué es lo que quiero y aunque tengas algo, pues tener la opción de poder abandonar y continuar por otro camino. Claro. Yo siempre he considerado y desde luego te equivocas, tropiezas, te vuelves a levantar, es decir, mi vida y mi carrera no ha sido ni mucho menos un camino de rosas, ha habido muchos tropiezos, muchas desilusiones, muchos momentos de abismo que dices me caigo, no hay nada abajo, pero bueno, he aprendido que arriesgar y decidir dejar trabajos, dejar lugares de países y decir, ahora además es que he cambiado mucho, ¿no? Eso debe ser mi manera de ser y cada X tiempo rompía por completo con todo y buscaba otra cosa nueva y bueno, al final pues ha ido bien y creo que en general hay que arriesgar y quien no arriesga pues no gana, ¿no? Que es la frase típica, pero creo que es una gran verdad. Sí, luchar por lo que uno quiere y quizás a lo mejor es la primera vez cuando más cuesta en tomar ese tipo de decisiones, pero una vez que se ha hecho una vez, se ha pasado la crisis, ¿no? De volver a encaminarte y ya te has encaminado y luego lo ves con perspectiva y dices, bueno, pues parecía que no se iba a salir de esta, pero ahora estoy mejor. Ya luego las siguientes... Voy a hacerlo otra vez. Exactamente, ya las siguientes es como,
pues quizás lo va a intentar, a ver qué pasa. Así que... Es el gustillo, entonces no paras de lanzarte al vacío. Un suicida de la música. Sí, la verdad es que sí, eso yo creo que lo describe muy bien esa sensación, pero bueno, resumidamente quizás sería el hecho de que todos sabemos que el mundo de la música clásica luego es muy difícil, hay muchas fases, muchas etapas y también los tiempos han cambiado, las dificultades que había hace unos años no son las mismas que hay ahora, pues un poco animar en general a que nada es permanente, que no sé, que lo importante quizás es continuar uno formándose, no solo en lo profesional, sino también en lo personal, y que si no estás feliz con algo, pues déjalo y vete a por otra cosa. Reinventarse y ser feliz con lo que haces, por supuesto. Genial, fantástico, totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco, continuando con la línea de la docencia, sobre la preparación de pruebas y de audiciones con los alumnos o con personas que hayas tenido contacto. ¿Qué aspectos crees importantes en la preparación cuando trabajas este tema con ellos? Pues justo ahora hemos aquí en ESMAD iniciado, aparte del aula que llevo, 2 proyectos paralelos que después, si podemos ir a tiempo, comentaremos. Uno es un seminario internacional junto a Estefansi y Jesús Fuster, y otro es un curso junto a Jesús para la gente que está en el grado profesional, en las enseñanzas profesionales, precisamente para esto, para preparar pruebas de acceso al superior, y un poco ya la idea esta de, bueno, esto se repite más tarde en otro tipo de pruebas, ¿no? Y yo creo que la gran olvidada es la parte mental, creo. Tengo la gran suerte, no sé si conoceréis, supongo que sí, muchos de los que estéis viendo el vídeo, Guillermo Dalia. Pues tengo la gran suerte de que es compañero mío en el conservatorio en ESMAD. Y las veces que he podido hablar con él, pues bueno, me ha ayudado muchísimo a darnos cuenta de la preparación mental, lo importante que es y lo olvidado que lo tenemos. Claro, nosotros nos centramos en hacer caña y en estudiar los pasajes Mozart, Strauss y los pasajes orquestales hasta la saciedad, y llega el día de las pruebas y claro, y no tienes mecanismos para no ponerte nervioso, para gestionar y sacarle el máximo rendimiento al trabajo que has hecho. Entonces es una lástima también porque no aprovechamos las horas que invertimos en la preparación de pruebas. Entonces, por un lado, por supuesto, el trabajo de oboe. Yo creo que no desde una parte repetitiva. A mí nunca me ha gustado esta manera de trabajar que ya viene de la escuela, ¿no? Cuando te decían, no memorices, entiende. Entonces, un poco en esa línea de decir, bueno, sí, no toques 200.000 veces el mismo pasaje, sino, yo qué sé, pues escúchalo, por supuesto, buscar la partitura orquestal, entiende las armonías, qué está pasando cuando tú estás tocando este solo, qué hacen los demás instrumentos, de dónde viene tu tema, qué pasaba antes, qué pasa después, no estás solo en el mundo. Y creo que esa parte es muy importante yo lo trabajo así, desde luego creo que funciona bien porque ellos entienden, ¿no? Todo el total, y no es solo el que está alto ahí tocando un trozo sin ninguna referencia. Ya de por sí es muy difícil, ¿no? Yo esto siempre me lo he cuestionado, y no sé si lo he hecho muchas veces público, pero voy a aprovechar. La utilidad de la prueba de los pasajes orquestales, que en muchos sitios en Europa ya se está realizando con la orquesta presente y el músico tocando dentro. Menos mal, o sea, creo que esa es la lógica, porque, claro, tocar un pasaje orquestal solo en un escenario para ver, para ver si tiene ritmo, afinación, ya, pero ¿con quién? Si estoy solo en el escenario. Entonces, ya es bastante surreal. Vista la situación, por lo menos vamos a intentar, lo que yo les digo en prueba a mis alumnos, crear nuestra esquizofrenia musical, a escuchar nuestras voces de alrededor, los compañeros, las flautas, los clarinetes, las cuerdas. Y entonces es un trabajo conjunto de esta locura de intentar entender el todo y, por supuesto, la preparación mental, si hace falta,
con alguien que se dedique a ello, ¿no? En el caso de Guillermo o cualquier otro, hay varios y yo lo recomiendo. Si hay gente que se pone muy nerviosa y por ninguna de aquellas es capaz de gestionar la situación, ¿no? A mí en mi caso me venía muy bien escuchar música de otro tipo, de mis cantautores preferidos y tal, o sea, irme a otros sitios muy lejos de las pruebas y aislarme. Me ponía mis auriculares y recuerdo una anécdota cuando las pruebas para la plaza de solista en la Orquesta de Baviera, en Múnich, y después de todo el día, éramos 22, que era al principio, y llegamos a la final, David Valter y yo. Y entonces, bueno, imagínate, empezamos por la mañana, esto era ya como las 6 de la tarde, después de tropecientas mil horas, y tocamos los pasajes orquestales, todos, toda la lista. Y entonces, yo pues aquí ya comiéndose un plátano, yo con ya aquello, y yo con los auriculares, y se acerca David y me dice, ¿estás escuchando, repasando los solos? Y digo, no, y le pongo los auriculares, yo estaba escuchando a Joaquín Sabina. Y se extrañó y digo, bueno, a mí es lo que me relaja, ¿no? Escuchar esto y así cuando... Es decir, es una anécdota, pero que creo que puede servir para que cada uno se busque su mecanismo para evadirse, ¿no? Que ya es bastante desagradable el tema de las pruebas. Qué bien. Has comentado muchas cosas muy interesantes. Me gustaría destacar el tema de la preparación mental y, bueno, física también, todo cuerpo-mente, ¿no? No solo la mente, porque muchas veces hay factores que vienen pues determinados por algo físico que acaban repercutiendo en algo mental o viceversa, pues de enfermedades que vienen por a raíz de una consecuencia de algo que no está funcionando bien a nivel psicológico, mental. Entonces, por supuesto, Guillermo Dalia, yo lo sigo, he leído los libros, lo sigo muy de cerca, creo que es, si no el mayor, uno de los más reconocidos especialistas en este campo. Él también tiene conocimientos musicales, él es músico, con lo cual es muy, muy importante también conocer de cerca a quien estás dirigiendo esos conocimientos, ¿no? o esa formación de autoconocimiento a la hora de tocar, que a lo mejor otro experto que no tenga esa formación musical, y eso creo que es un punto muy interesante también por él. Y nada, animo a los que o a los que no lo conozcáis a informaros. Tiene mucha bibliografía, conferencias, vídeos en internet, y es un tema que estoy totalmente de acuerdo contigo, que es no solo interesante, sino necesario y urgente su aplicación en las enseñanzas musicales, junto quizás con el tema a lo mejor de fisioterapia también, un poco en esa línea, quizás como en cualquier otra especialidad de un deportista, ¿no? Tienen su coach, tienen su entrenador, su fisioterapeuta, su psicólogo, y en el mundo de la música la mayor parte de años, hasta ahora que está empezando a moverse todo esto un poco, era un poco estar a la deriva. Si no tenías problemas al respecto, ibas más o menos navegando, pero si tenías problemas, mucha gente se ha quedado por el camino, incluso con consecuencias muy, muy nefastas, ¿no? Con este tipo de problemáticas. Y que nada, yo lo que siempre suelo comentar y también pues hablo con mis alumnos es que no hay que avergonzarse de este tipo de situaciones, o si uno necesita ayuda, que está ahí, ¿no? Que las herramientas están ahí, que simplemente a veces el hecho de conocerlas, de hablarlo, de buscar a un profesional que te pueda ayudar y guiar, pues puedes pasar de no ver la luz al final del túnel a que te cambie completamente, y eso acabe afectando también al músico que es, ¿no? O al desarrollo que pueda tener el estudiante, o también la persona en el mundo profesional, porque muchas de estas situaciones pueden que no se den durante la etapa de formación y de repente aparezcan en la etapa profesional, o viceversa, o personas que tengan cierta problemática en los años de formación y luego lo superen y estén ya más reforzados en los años posteriores. Entonces, bueno, me parece un tema que sería muy bueno y muy bonito que se naturalizara, ¿no? Y que se pudiera empezar a hablar de forma pues más sí, más natural. Más natural, ¿no? Es algo que está ahí, sucede, hay que sacarlo, pues como tú decías, no avergonzarse, al contrario,
decir esto me pasa y entonces solucionarlo. Si no lo dices, nadie lo sabe. Claro, y que muchas veces el hecho de que lo expresen o lo pongan ellos mismos en palabras con alguien, ya eso es un paso gigantesco, porque ya es como, bueno, se admite que hay algo que no está funcionando, vamos a ver qué pasa, vamos a investigar un poco y a ver que bueno, que no es tan raro y que tiene solución. Así que me parece una iniciativa muy buena que estéis combinando, ¿no?, disciplinas y integrando todo esto en el aula de voz. Es un lujo y desde luego un acierto total por parte de ESMAR que haya creado un departamento de salud en el cual lo lleva Guillermo Dalia, que forma parte de un equipo que están en un hospital aquí en Valencia, 20 y pico años, y han tratado de hecho tratan exclusivamente a músicos y han tratado a muchísima gente y conocidos y vamos, me siento muy afortunado que además en el primer claustro pues tuvimos una cena y me tocó al lado de él y hablé muchísimo y vamos, es una suerte tenerlo, porque bueno, como tú decías, para mí es uno de los mejores, si no el mejor, ¿no? Es una eminencia a nivel europeo, mundial, o sea, eso es un puntal de su especialidad y tenerlo de compañero es, ¡guau! Gracias. Qué bien, fantástico. Bueno, y otra cosa que has comentado también, el tema de las audiciones, que es, yo creo que fundamental, ¿no? El hecho de hacer una audición para un trabajo que va a ser en conjunto, hacer una prueba con un conjunto, ¿no? Para ver, pues, también cómo te adaptas, ¿no? No solo en cuestiones de tempo y afinación, que a lo mejor es lo que se busca en una audición más al uso, sino de, bueno, pues si realmente estás escuchando en todo momento qué es lo que está pasando alrededor. Quizá también el tema de innovación en las audiciones y en cómo se hacen los procesos selectivos en las orquestas, haya mucho que hacer por delante. Y bueno, es una opinión personal, puede que haya gente que esté de acuerdo o gente que no esté de acuerdo, pero luego muchas veces pasa que en los periodos de prueba, pues claro, ahí es donde se ve realmente, pero que ese periodo de prueba a lo mejor se puede adaptar a un formato de audición para verlo de forma más rápida, ¿no? Son ideas y, bueno, cosas que quedarán aquí en el aire seguramente, pero que es interesante el tema, me parece muy interesante. Sí, eso da para muchas horas. Sí, y bueno, que por eso de que habrá opiniones muy dispares y... Crea controversia, desde luego. Yo soy consciente, bueno, cuando das una opinión, pues la opinión está ahí y hay gente a favor y gente en contra. También a veces puede haber gente que diga, ¿y este o esta quién es para opinar? Bueno, pues gente que se dedica a esto y que ha pasado por esa situación y no es una opinión puntual, hay muchísima gente que piensa igual y yo creo que desde luego, visto de una manera plana y sin el tema de hacer una audición tú solo, el tema de los pasajes orquestales, bueno, hasta para darle una vuelta a la cosa y por suerte hay orquestas bastantes en Europa que empiezan a hacer eso, la tercera prueba con la orquesta o música de cámara, ¿no? De, bueno, pues estos van a ser tus compañeros de viento, por lo menos algo, ¿no? Pero tú solo y, bueno, lo que tú comentabas, cuántas veces, bueno, miles, que hay gente que ha pasado el año, o sea, que ha ganado la prueba y muchas veces no pasan los años de prueba. Es que, claro, es que no se adaptaba. Bueno, pero es que claro, si no habéis probado, o sea, por lo menos un mínimo. Está claro que toque 7 solos en la orquesta tampoco te asegura que sea la persona idónea, pero desde luego tienes muchos más valores para establecer un criterio. Es mi humilde opinión, Claro, sí, totalmente de acuerdo. De opiniones desde el respeto y que estar abierto a la opinión de muchas personas, ¿no? Que estamos aquí compartiendo, pero quizás sí, la clave será el hecho de pensar que si algo se lleva haciendo tantísimos años de la misma forma y hay veces que no funciona, ¿por qué no replantear nuevas opciones, ¿no? Cuando algo a lo mejor no funciona al 100%, decir, bueno, ¿cómo podemos innovar con esto? Y como has comentado, sí que hay orquestas que en Europa que están empezando a plantearse las cosas de otra manera y que porque sea algo diferente no tiene por qué ser... el mundo de la música clásica no es precisamente más innovador.
tiene bastante de conservador y, bueno, otra opinión controvertida. Pero no, o sea, desde el respeto, desde el cariño y desde la admiración, obviamente, al mundo de la música clásica, al cual me dedico y no podría vivir sin él, pero sí que es cierto que hay muchas cosas todavía que, pues eso, que muy ancladas en lo que tú decías, pues se ha hecho toda la vida igual. Bueno, pues el hecho de que algo se haga siempre igual no quiere decir que se haga bien, ¿no? Y hay otros campos que se modernizan, cambian, y pero bueno, por eso precisamente hay otras orquestas que ya lo han hecho. Seguramente porque consideraban que el modelo anterior no funcionaba y han dicho, vamos a probar esta. O sea que no estamos tan locos, creo yo, ¿no?, en pensar esto, sino que ya mucha gente lo está haciendo. O sea, yo creo que es una opción tan respetable, por supuesto, como las otras. Yo simplemente me parece más adecuada. Genial. Bueno, pues a ver, ahí queda el tema, es un tema interesante y bueno, en los años posteriores se irá viendo, ¿no?, cómo va evolucionando todo. Así que, genial, Daniel. Vamos a hablar ahora un poquito de el oboe con el que tocas en la actualidad. ¿Qué características y particularidades te gustaría destacar de tu instrumento? Pues yo toco desde hace relativamente poco, un año más o menos, con un Howard. He tocado con Maribot toda mi vida, desde mi primer oboe en preparatorio primero y hasta el año pasado. Y además 901. Jamás cambié de modelo y por, bueno, carambolas de la vida, me crucé mi camino en mi vida con Howard en una exposición. Probé los instrumentos, ya me habían hablado mucho de ellos y tenía ganas de probarlos, y cuando los probé, pues hubo uno que me enamoró de una manera, bueno, impactante, ¿no? Me gustó muchísimo. Y nada, y después pues estaba allí Mike, que es uno de los dueños de Howard y tal, y después pues me propusieron al poco tiempo de tener el instrumento ser artista Howard y bueno, y llevamos una relación desde hace un año más o menos, y lo que pasa es que nos pilló el COVID, ¿no?, la pandemia, pero bueno, todavía pudimos organizar varias exposiciones y había cosas, íbamos a Foes, ¿no?, como artista Howard, tocando un concierto de Bach, cosas, masterclass en Portugal, se quedaron muchas cosas en el aire que por suerte se están retomando y ojalá se puedan hacer, y estoy encantado, la verdad. O sea, claro, Maribor, eso es indiscutible, ahí no voy a crear ninguna controversia más. O sea, 10 sobre 10. Pero Howard, yo lo que destacaría es, claro, Howard en comparación con Maribor, como una familia pequeñita, la producción es muchísimo menor, muy diferente, también mucho más artesanal, muchísimo la gran parte del proceso a mano, y para ellos un oboe es casi como un hijo, de verdad. O sea, y después, claro, no son tantos sobre todo aquí en esta parte de Europa, los que el Howard se utiliza prácticamente en Inglaterra y algo en América, pero básicamente en Inglaterra, en el que sí que casi todo el mundo toca con Howard. Pero en España ahora empieza a haber gente, en España, en Francia, en Italia están entrando. De hecho, las exposiciones que hemos organizado se han vendido 6, 7, 8 instrumentos, o sea que la gente les está gustando. Y entonces yo muy a gusto, a mí lo bueno sí me gusta muchísimo, tiene un sonido muy cálido, muy bonito siempre. Cuando he escuchado a alguien tocar Howard me ha impactado, jolín, qué bonito, ¿no?, el sonido, qué dulce, es como la miel, Y después el oboe es un oboe, en ese sentido hay muchos modelos, el que yo tengo se parece bastante en la manera de echar el aire y de la afinación, la relación con las octavas y tal, con el Maribor, con lo cual tampoco me ha creado ningún gran problema. Y, o sea, con el oboe encantadísimo, o sea, muy, muy, muy enamorado. Y después con ellos también, es que es como, claro, no es como una gran multinacional, o sea, Mike me llama cada semana para ver cómo estoy, para ver qué tal el oboe, cuando he tenido alguna cosa que hacer, que querer arreglar, solucionar, mejorar, sin problema, me lo recogen, lo envío a Londres, me envían otro, o sea, un trato exquisito, ¿no? Como los ingleses son, ¿no? Muy,
muy educados. Así que súper contento en esta nueva fase con Hogwarts y, bueno, otro camino, ¿no? De estos que yo he abierto y a ver lo que dura, pero muy enamorado de Hogwarts, de verdad. Qué bien. Yo pienso que hoy en día realmente hay tanta oferta y tanta demanda de marcas, ¿no? De instrumentos, está todo a tal nivel que ya las diferencias, sí que hay diferencias, pero puedes encontrar un instrumento fantástico casi con cualquier casa, ¿no? O sea, ¿no? Lo vemos cuando hay estas muestras o en los congresos, aquí en AFOES o con la IRS también, de que exponen los instrumentos y vas casa por casa y dices, pues con uno de cada uno igual me quedaba perfectamente. Sí, son matices ya muy sutiles de lo que tú dices. A ver, si te dijesen, oye, que tienes que elegir uno de, yo qué sé, de Ribotá o de Loré y tal, pues encontrarías uno que te gustase. Tú estás ya a un nivel, ¿no? Que todos tienen logos que funcionan muy bien. Es una cuestión casi de entre una mezcla de ganas de cambiar con algo que llevas toda la vida, la novedad y bueno, y la curiosidad siempre está ahí, ¿no? De eso, probar cosas nuevas. Qué bien. Bueno, pues enhorabuena. Bueno. Yo, como ya sabes, como hemos hablado, que otra cosa no, pero atrevido soy y me lanzo y mucha gente muy allegada a mí, porque además cogí el oboe, me acuerdo perfectamente, era un miércoles por la tarde, y yo jueves por la mañana volaba a Italia para hacer un concierto y me lo llevé. O sea, si hay que saltar al vacío, se salta con todas las de la ley. Sí, a lo loco. Bueno, pues salió bien, seguro, estoy convencida. Creo que sí. Pues sí, vamos, esto va a abrirte un montón de nuevas posibilidades y nuevas actividades y bueno, pues como has comentado, conciertos, exposiciones y demás, que ahí está. Y nada, estaremos todos atentos de por dónde os vais moviendo. Pues ahora vamos a hablar un poquito de qué opinión te merecen las nuevas tecnologías, sobre todo aplicadas a la enseñanza y aprendizaje del oboe. Y también relacionando esta pregunta con el tema del COVID-19, pues conectándolo con el antes y el después, ¿no? De lo que hemos vivido en estos últimos meses, porque creo que es algo, bueno, ahora compartes tu opinión, pero creo que ha sido muy interesante ver ese cambio. Yo lo he visto muy de cerca, el cómo ha llegado un poco de golpe a algo que se estaba evolucionando lentamente, ¿no? Desde hace años y que de repente, bueno, no ha quedado otra y claro, todo el mundo ha tenido que entrar en este mundo de las nuevas tecnologías para la música clásica y también para el oboe. Entonces, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Qué opinión tenías? A lo mejor sí ha cambiado también la opinión que tenías antes a la opinión que tienes ahora y en cómo os estáis adaptando también en el liceo o en SMAR a todo este tipo de situaciones que hemos vivido los últimos meses y que quizás se repita en este curso que empieza ahora. Pues poco que añadir porque lo has definido, Nuria, o sea, perfecto, ¿no? Es que has dicho una frase que se me ha quedado a fuego, de era algo que como que se estaba ahí fraguando y ha habido que entrar al trapo, claro, nos ha pillado. Entonces, esa es un poco la sensación de atropello de que llega el trailer y ¡boom! Venga, todos hacia... Bien, a ver... Yo al principio pues hablaba con la gente, con Jesús, con Estefan, que son así los más allegados a nivel de docencia. Claro, era un poco extraño todo, ¿no? Las conexiones son las que son, tanto las nuestras como las de los alumnos. La casa es una circunstancia y un mundo, entonces un día se conectan desde el iPad, otro día desde el móvil del padre, otro día... el hermano está en la habitación, se tienen que ir no sé dónde y no llega la cobertura y están tocando, se corta y cuando se engancha... Claro, hemos visto de todo. Yo creo que ha demostrado que se puede solventar la situación. Claro, está lejos de ideal, porque quieras que no, en asignaturas teóricas yo creo que perfecto, sin ningún tipo de problema. Claro, la parte de instrumento se pierde mucho Yo, de hecho, recuerdo cuando nos pilló, llegaban las jornadas de puertas abiertas aquí en SMAR,
Y un compañero mío de piano me organizó online y tal, Dani, mira, me ha ido muy bien la iniciativa, se han apuntado no sé cuántos. Yo digo, jolines, yo no sé si no vuelve a funcionar, porque claro, un piano a lo mejor quieras que no, pero en oboe, en el tema del aire, de la presión, hay muchos factores que no voy a poder trabajar. Yo no sé si. Total que me lancé y al final se juntaron unos 30, 40, una barbaridad. Estuve 2 días enteros, mañana y tarde, dando clases. Pero bueno, y eso me hizo abrir los ojos y decir, jolín, pues la gente no es tan reticente, ¿no?, al tema del online, ya en la cuestión de pues, cursillos, masterclass y eso. Y en cuanto al aula, pues bueno, yo sí que tuve que reforzar mucho yo lo que hacía era la clase de 1 hora semanal, tanto en el liceo como aquí en ESMAR, pero después les hacía enviar a grabar audios. Entonces, claro, era un trabajo doble, lo que hacíamos en la clase y lo que hacían en casa, que prácticamente era mayor. De alguna manera la parte online era la puesta en común, ¿no?, de lo que. Yo trabajé mucho, no es una queja, no, ni mucho menos, pero Claro, me pasaba el día con las conexiones, con, claro, 2 conservatorios, parece que no, y una escuela de música aquí también de Valencia, muchos alumnos, claro, todas las horas y después cada uno los audios. Pero creo que era necesario reforzar de alguna manera el tema online, porque había ciertas carencias. Entonces yo estaba muchas horas escuchando, muchos tienen grabadoras, o bueno, ya los móviles graban bastante bien. Entonces me escuchaba horas y horas de audios, de conciertos, de estudios, corregía sobre esos audios y después en la clase online hablábamos de esas correcciones y trabajamos el siguiente contenido. Entonces, bueno, esa fue un poco mi manera de funcionar, reforzarlo mucho con el tema de grabaciones. Yo personalmente aproveché la ocasión y me compré un buen equipo de micros y eso de sonido para ya después, pues, para cuando quiera grabar en casa alguna cosita, pues montarme mi pequeño estudio. Y bueno, por lo menos intentar que el audio que llegaba fuera lo mejor posible. Pero creo que todos habremos visto, ¿no?, que bueno, hay varias aplicaciones, que si Zoom, que si Webex y que si la llamada del WhatsApp y con diferentes calidades. Las aplicaciones también han ido poniendo mejoras, ¿no?, de la calidad del sonido. Creo que han visto el tema de los músicos y han dicho, ostras, que esto no son 4 funcionarios que están haciendo una reunión sobre tal. Entonces, bueno, creo que hemos visto, para resumir, que aunque no es lo ideal, se puede trabajar con el tema online. Fantástico la experiencia. Y sí, quizás el tema que has comentado de refuerzo, ¿no? Yo destacaría de lo que has comentado la palabra como refuerzo. Quizás con las herramientas que hay hoy en día, con las conexiones, un poco los diferentes recursos de cada uno de los alumnos, porque no es lo mismo a lo mejor ya estar preparados para ello y estar buscando una formación online, que tanto el profesor como el alumno están preparados para ello, con lo cual todo mejora significativamente en cuestión de conexión, de audio, de calidad, que pille de repente. Entonces, claro, cada alumno pues tiene los recursos, bueno, alumno o profesor que en el momento haya pillado. Pero el tema de utilizarlo como refuerzo en las enseñanzas un poco más oficiales, o de seguir utilizándolo incluso aunque haya clases presenciales, creo que es muy interesante, y lo destaco por frases de mis alumnos el año pasado. Comentaban, es que hemos aprendido más en los meses que hemos estado online que presencial, pero por eso, porque realmente online, si se utilizan todas las herramientas, se trabaja más, tanto el alumno como el profesor. Claro. Entonces, el hecho de apoyar la enseñanza con todas las herramientas que tenemos, digitalmente hablando, la enseñanza de la música clásica, en este caso del oboe, pues, bueno, es un tema que me fascina, que ya me fascinaba antes y que creo que ha sido como un despertar general, que no es lo ideal, como has comentado, y que hay muchas cosas por mejorar, pero que yo creo que sí que es el futuro en el hecho de intentar mejorar, ¿no?, e innovar en el mundo de la enseñanza del oboe,
utilizando todas estas herramientas que cada vez van a ser mejores. Como has comentado, por ejemplo, Zoom, pues la calidad de audio para las clases de instrumentos lo han mejorado en el momento, se han dado cuenta, pues la tecnología está ahí, simplemente que vaya evolucionando. Así que, yo creo que un poco la frase es, aunque pasará obviamente la pandemia, pero ha llegado para quedarse, ¿no? Esto de creo yo. Y obviamente pues combinándolo con otras cosas, pero creo que ha llegado definitivamente a demostrar que con las conexiones que tenemos se puede funcionar, sí, vamos, y sobre todo llegar a otros sitios, ¿no? De otra manera era impensable que yo estaba dando clases y había gente de 7, 8, no me acuerdo, un montón de países, de Sudamérica, de Centro Europa, bueno, eso es mágico, ¿no? En ese sentido. Y eso, ha llegado para quedarse, desde luego, seguro. Fantástico, qué bonito. Y que además en otras disciplinas desde hace muchísimo tiempo está ya integrado en universidades, en carreras de ciencias o de otras ramas de conocimiento, y aquí en el mundo del oboe, ¿no? de la música clásica, siempre estamos como un poquito detrás, ¿no? En este sentido, que nos cuesta adaptarnos a ello. Decía yo antes que estamos que nos hemos quedado anclados. Bueno, como tú dices, es otro de los aspectos. Claro, ¿no? claro. Pero mira, nos ha hecho ponernos las pilas. Claro, si no hay mal que por bien no venga. Exactamente, no hay mal que por bien no venga, y esto ha sido como un golpetazo, ¿no? de frente ahí, de abrir los ojos y decir, que está esto aquí, vamos a intentar aprovecharlo. Así que... Exacto, por supuesto. Genial. Bueno, pues ya iremos estando también atentos a este tema, a ver qué innovaciones van saliendo. Qué bien, Daniel. Pues vamos a hablar ahora un poquito sobre los avances tecnológicos aplicados a la construcción de oboes y cañas. Pues tu experiencia al respecto, qué opinas y lo que te apetezca compartir. Bueno, en ese sentido yo más del tema de las cañas, la fabricación de oboes, lo que hemos comentado antes, ¿no? Creo que se resumiría en que hemos llegado a un nivel de calidad de oboes de todas las marcas, incluso hasta los oboes de estudiante, nivel intermedio de los oboes que la gente se compra, típicos oboes de grado profesional y tal. Ostras, hay instrumentos ya por un precio medio y tal que funcionan muy bien, lo cual demuestra que la tecnología está ahí ayudando mucho en la construcción de los instrumentos. Y después lo que a mí más me abarca es el tema de las cañas. Yo lo utilizo muchísimo, o sea, básicamente por ahorro de tiempo, comodidad y no sé, porque creo que es lo ideal también. Desde luego, la gente que continúa haciendo las cañas a mano, mi más profunda admiración, porque creo es muy bonito. Yo, aparte de la música en mi vida en general, me gustan mucho las cosas artesanales y los trabajos artesanos, entonces me parece mágico ya en ese sentido, independientemente de que sea el oboe. Pero yo no tengo tiempo ni la destreza para hacer cañas buenas a mano. Entonces, desde muy temprano empecé a trabajar con máquinas y entonces, creo, complemento obviamente con la mano, no es que la sacar de la máquina y ya está, pero creo que nos ayudan un montón. Lo mismo, yo cuando me compré la máquina hace muchísimos años, mi primera máquina fue una Michael Kunibert alemana, y entonces estaba Rieger y únicamente después Kunibert hizo la máquina y, en fin, no había tanto. Y después empezaron a salir, que si Richard Staff, el Ketchungate, ¿no? Que allí, otras muchas. Y ahora hay una cantidad, cuando viene algún alumno, ayer me comentaba uno, me quiero comprar una máquina, ¿cuál me aconseja? Digo, no sé, es que lo mismo, hay tantas y todas van bien. Pruebas una y hace unas cañas fantásticas, pruebas otra y lo mismo. Yo me compré mi Rieger el año pasado y contentísimo, encantadísimo con esta máquina y con la otra también la tenía toda la vida. Y y Guviar, etc. Creo que es
nos ayuda. Las máquinas están ahí, por supuesto, para quitarnos trabajo. Y lo que decía al principio de la entrevista, ya nuestro oficio nos obliga a invertir muchas horas sobre todo cuando viene unas pruebas, un examen, una oposición, que el tiempo es oro, ¿no? Y que cualquier otro instrumentista pues desenfunda su instrumento y se pone a estudiar, jolín, pues es un hándicap que tenemos, ¿no? Una carencia que nosotros, pues a lo mejor durante 2, 3, 4, yo recuerdo hace años preparando una oposición y mi pareja Lucía me decía, es verdad que tú, o sea, me pareció ayer escuchar que a las 4 de la mañana tú estabas haciendo cañas, te quedaste, digo, sí. Quiero decir, porque es que si no, yo no tengo tiempo para prepararme las pruebas. O sea, yo quiero estudiar durante el día, tendré que ir a trabajar solamente, nadie se dedica exclusivamente a preparar pruebas, te pillas siempre trabajando de alguna manera, ¿no? Ya tienes una plaza de interino o estás en algún sitio y tienes que combinarlo, o cuando no con ser padre, etc., etc., ¿no? Entonces creo que benditas máquinas para ayudarnos. Pues no puedo estar más de acuerdo, vamos. Pero aún así, yo creo que también es importante eso que has comentado, sobre todo de cara a la formación, ¿no? A los estudiantes que lo pueden a lo mejor malinterpretar en el sentido de, máquinas, sino aprender a hacerlas a mano y tener la técnica desarrollada de raspado y aprender a conocer el material, aprender a conocer qué es lo que necesita cada caña en función de cada persona y retocarlo y todo eso. Claro, he saltado todo el periodo estudiantil, ¿no? Desde luego la base es la base y los inicios son los inicios y yo empiezo trabajando, claro, a mano las cañas, de todo, obviamente, el atado, el raspado y ya después, si se quieren ayudar no todos se lo pueden permitir y hay gente que le encanta hacer. Tengo alumnos que han vendido máquinas porque las prefieren hacer a mano, pero lo que tú dices, ¿no? Porque tienen que aprender porque es la manera de subsistir, ¿no? Claro, si no hay otra máquina. Hoy en día, al ser tan fácil acceder a la maquinaria, ¿no? Como has comentado, hay muchísima oferta y todas muy buenas, pues está ese riesgo, ¿no? Por la comodidad de, bueno, yo si tengo la oportunidad de comprarme una máquina más o menos solventa y no aprenden realmente a ser autosuficientes en este sentido. Claro, y es que hay veces que se dan muchos casos en este... Sí. Yo creo que, claro, vengo de una generación que las máquinas eran una rareza y, por supuesto, aprendimos todos a hacer las cañas a mano y después llegaron las máquinas. Entonces, creo que en ese sentido es un poco el proceso lógico que tú comentas, aprender a hacer las cañas a mano y después ahí están las máquinas, ¿no? Así yo, lo que te decía, cuando yo estaba estudiando, la máquina era algo, un sueño, y ahora todo el mundo tiene una máquina. Sí. Pero muchísimos. Lo comparto, sí, totalmente. Bueno, en mi caso también aprendí a mano y de hecho me gusta muchísimo más las cañas que hago a mano que cualquier máquina, pero hay veces hay veces que, claro, no te queda otra. O sea, el tiempo es oro y esa ayuda pues está ahí. Que sigan innovando, que sigan trabajando, que todo lo que hagan nos vendrá súper bien. Bueno, pues vamos a ir ya con las últimas preguntas y me gustaría pues si compartieras cuáles son tus hobbies o aficiones con los que te gusta pues evadirte o estar en un tiempo libre. Pues mi hobby a mí me fascina y me da la vida viajar. Yo tengo la naturaleza, me encanta. Mi padre, que falleció el año pasado, joven por desgracia, era un gran amante de la naturaleza. Yo me he criado toda la vida viajando, acampando cuando se podía acampar, por cualquier sitio y muy, muy, muy en contacto con la naturaleza. Mi padre, entre otras cosas, él era profesor de filosofía, pero tenía varias aficiones, entre ellas era ornitólogo. Yo he ido con él muchos años a estudiar las aves y pues, me encanta la naturaleza, pero en un grado enorme. Y viajar. Tenemos una furgoneta de estas que tiene la casa adentro, camperizada, y salimos todo lo que podemos, todos los meses, mínimo un par de veces. Por suerte el trabajo de mi pareja le permite también, ella es enfermera,
y tiene, bueno, aunque ahora la situación es complicada, pero bueno, dispone de bastante tiempo libre y podemos viajar bastante y me encanta, o sea, me da la vida. Realmente llegaría a vivir solo viajando y querría ver todo el mundo, o sea, de verdad es viajar, viajar, viajar y ver la naturaleza, o sea, me fascina. Qué bonito, muy bien. Bueno, viendo tu trayectoria y hoy en día la posibilidad de poder vivir viajando, no descartamos nada, igual en unos años. Fíjate que aún me embarcaré con la furgoneta en vez de un food truck, music truck o boy truck. Hay una nueva vía de... ¿eh? ¿Qué te digo? No, Nuria, que ya me conoces, que ya sabes que salto al vacío. Yo dejo ahí las ideas, porque viendo la trayectoria todo es posible. Bueno, sería Vamos, bonito, la sería bonito. entrevista bajo y Lucía, coge la maleta que nos vamos, lo voy y la maleta y me voy a viajar. Sería, bueno, no sería, vamos, yo por mí sí, o sea, contentísimo. Qué bien, bueno, pues nunca se sabe. Ahí queda. Genial. Bueno, pues para finalizar, ya preguntarte pues por tus proyectos presentes y futuros que quieras compartir y para dónde podemos encontrarte o seguirte. Bueno, como tú has dicho, estoy en Barcelona, llevo ya 6, 7 años, bastante tiempo en el liceo y bien, ahí muy contento, ahí continúo con mi aula. Y desde este es el segundo año que estoy en ESMAD aquí en Valencia, es un proyecto, bueno, bastante nuevo y me encanta, estoy muy a gusto. Bueno, estoy en Valencia, pues, lógicamente eso ya es una ventaja. Pero bueno, tengo la suerte de que el director del conservatorio es oboísta, lo conozco de mucho tiempo, entonces, bueno, pues quieras que no, hace ¿no? que tu director sea oboísta, entiende bastante tu aula y el aula funciona muy bien. Ahora mismo hay 6 alumnos y después en total son 30 y tenemos 30 y pico porque hicimos un... Tengo la suerte de como, y ya cerramos ¿no? el círculo, de con Estefan, como te comentabas, estudié, pero nos convertimos a lo largo de los años en amigos realmente, ¿no? Y entonces él cuando lo llamé a hacer un curso, a Esmar le encantó y dijo, bueno, a mí me encantaría formar parte, pero no como invitado, ya está, o sea, participar en el proyecto y venir asiduamente y llevarlo juntos, ¿no? Y yo digo, bueno, pues, jolín, es que es un sueño, ¿no? Que me digas esto. Y el año pasado hicimos el seminario, también nos pilló la pandemia y a mitad se tuvo que parar, pero bueno, este año lo hemos vuelto a arrancar, son 18 alumnos y este año hemos incorporado a Jesús Fuster. Entonces estamos los tres en el seminario. La situación con Estefan es un poco delicada por el tema del COVID y va a haber que posponer algunas cosas, pero bueno, esperemos que pronto vuelva a poder a viajar. Y eso, entonces muy contento porque paralelamente a mi aula en el conservatorio tengo esta actividad junto a Jesús y Estefan y se había quedado mucha gente fuera y demanda y hemos hecho otro curso que empezaremos también, empiezan todos este viernes empezamos ya con el seminario y la semana que viene con el curso de formación que le hemos llamado con gente del profesional, con Jesús, para eso, pues para intentar ayudarles un poco a enfocar las pruebas de acceso al superior y tal. Así que muy contento por supuesto, con el liceo. Lo que pasa es que llevo más años y las novedades siempre llaman la atención. Y bueno, y aquí en Valencia están estas actividades paralelas que están dinamizando mucho el aula de oboe. Y después tengo un trío de cámara de 2 oboes y corno, junto a Jesús Fuster y Domènec Hurtado, otro compañero, alumno de Jesús y compañero mío en la carrera. Y nada, y encantado, bueno, es una formación, pues bueno, que tú la conoces perfectamente, que disfrutas mucho y tocar con el que ha sido tu profesor, pues ya sabemos todos lo que es, ¿no? Lo que te enriquece y la magia que crea. Y bueno, hicimos un par de conciertos, grabamos un vídeo y se paró todo por el COVID y ahora vuelve un poco a arrancar la cosa. Ya tenemos algunos conciertos apalabrados, a ver si se pueden
hacer, otro vídeo en marcha, o sea, así que con el trío y con el conservatorio del Liceu y aquí en ESMAD. Bueno, pues fantásticamente bien, un montón de nuevas vías de trabajo, ¿no? Y oportunidades tanto para los alumnos que se están formando con vosotros como para vosotros también ahí en la escuela. Y nada, por mi parte, bueno, darte la enhorabuena pues por toda la trayectoria, ¿no? De tantísimos años, tanta experiencia, tanto en el mundo orquestal como en el mundo de la docencia. Y las gracias también pues por haber compartido este ratito y tantas anécdotas y tantas, bueno, pues consejos, opiniones, ideas que creo que ha sido muy interesante y que estoy segura de que mucha gente le va a resultar de utilidad. Así que muchísimas gracias, Daniel. Ojalá. Nada, Nuria, gracias a ti, por supuesto, por la oportunidad. Y nada, para acabar, contar una pequeña cosita. Yo, cuando te conocí en persona, yo ya te conocía y te admiraba, de verdad. Que queda un poco pasteloso decirlo así, no, pero es la verdad. Porque yo te conocía por los vídeos y no te conocía en persona todavía. Y no sabes la infinidad de enlaces tuyos que yo enviaba y que continúo, claro, ahora más todavía, pero enviaba a mis alumnos porque, de verdad, no es por hacerte la pelota, Nuria, pero creo que el trabajo que haces es, bueno, explicas las cosas de una manera que yo he visto tus vídeos y incluso he aplicado y, por supuesto, cuando lo descubrí, a los alumnos le invadía con tu pedagogía. Me parece mágica, de verdad, o sea, una claridad y una facilidad, aparte que me pareces una excelente egoísta, vaya por delante, pero utilizaba tus recursos antes de conocerte y ya cuando te conocí en persona en Sabadell, pues me alegré muchísimo, ¿no?, de conocerte. Y ahora, por supuesto, claro, pero que bueno, ya te conocía y te admiraba antes de verte en persona, o sea que gracias por la oportunidad de alguien a quien yo lo admiraba desde hacía mucho tiempo y es un placer enorme estar en tu canal. Qué guay. Bueno, me dejas un poco sin palabras, que dejarme sin palabras es un poco difícil. Pero bueno, te lo agradezco muchísimo. Vamos, viniendo de ti. A vos, Nuria, y que las cosas se tienen que decir y de verdad creo que es muy importante. Pues muchísimas gracias. Yo lo hago con muchísimo cariño, me encanta y espero, bueno, pues en la medida de lo posible todo lo que se pueda aportar, ¿no? Ayudar y al final crear esta comunidad de lo BOE, ¿no? En la que todos compartamos y vayamos sumando, pues es una de mis ilusiones, uno de mis proyectos de vida, se ha convertido ya en uno de mis proyectos de vida y bueno, viniendo esas palabras de una persona como tú, a la que también admiro, por supuesto, pues gracias, solo puedo decir gracias. Nada, es un placer. Así que bueno, pues espero que lo hayas disfrutado y hasta la próxima vez que coincidamos. Muchas gracias a todos y espero veros en algún sitio pronto, donde sea, por las montañas, por las clases, donde sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Un saludo. Hasta luego. Adiós. Welcome to the Music Bayside community. On the website of Music Bayside, musicbayside.com, you will find information on how to get online lessons and personalized attention and a free subscription to the newsletter. Through the email mail@musicbayside.com, you can get in touch. Share the video and subscribe to the YouTube channel Music Bayside, where you will find new videos every week. Follow me on Facebook, Twitter, and Instagram to be tuned. Have you heard about the Patreon platform? If you like the content I'm creating in Music Bayside and you want to support the project with a monthly donation started at $1, you can visit my Patreon page, patreonpage.com/musicbaysideobo, where you will find all the information about it. Thanks for being there, and I see you very soon in the next video.